Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un tema particular acerca del tema más general que es el de la elaboración de una historieta o cómic. En esta ocasión veremos algunos conceptos un tanto técnicos acerca del dibujo y de la presentación de la escena en la historieta. Este tema se va a llamar encuadres, planos y ángulos de visión en la historieta o cómic y se refieren en general al movimiento, entre comillas, de la cámara, como en el cine, para mostrarnos una escena en particular, en este caso una viñeta. El conjunto de movimientos, de perspectivas, de ángulos de visión es lo que va a hacer que la historieta tenga una variación en la presentación, no solo en cuanto a los dibujos, sino a esa diversidad de enfoques que nos va a presentar viñeta a viñeta. Y eso va a hacer que sea más interesante de ver, no solo de leer, la historieta. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste el primer concepto y los siguientes. Bueno, el primero que es encuadre. Por encuadre vamos a entender eh, ese, es, ese, esa delimitación del espacio donde se desarrolla la acción de la viñeta, ¿sí? Ya sea qué tan cerca o qué tan lejos, qué tan arriba o qué tan abajo está enfocando el narrador, o desde el que está enfocando el narrador su historieta, exactamente como en el cine, ¿verdad? Vemos que a veces la cámara hace un close-up o a veces muestra una panorámica o a veces hace un paneo, es decir, como un recorrido del lugar, o a veces enfoca a los personajes desde abajo o a veces se coloca desde arriba y enfoca a los personajes hacia abajo. ¿Sí? Bueno, eso es el encuadre, ¿sí? El punto de vista específico que se utiliza para mostrar la escena en cada una de las viñetas. Ahora, ese encuadre se va a dividir a su vez en dos tipos, que son los planos y los ángulos de visión. ¿Qué vamos a entender por planos? Los planos simplemente van a ser una especie como de acercamiento eh, a la escena, ya sea más o menos, ¿sí? Es decir, la distancia con la que se está mostrando la escena y que pueden hacer que se vea en su totalidad los personajes de la escena y el lugar en donde se lleva a cabo la acción, o bien que haga un acercamiento tal que solo se vean los personajes o incluso un rasgo, una facción del personaje, ¿verdad? Ese es el plano. Uh-huh. Eh, y lo vamos y se va a complementar con el siguiente concepto, que es el ángulo de visión. Por ángulo de visión vamos a entender el movimiento eh, de la cámara, entre comillas, para mostrarnos al personaje o a la escena desde arriba a la altura de los personajes o bien desde abajo. Cada uno de estos movimientos, tanto en el caso de los planos como en el punto de vista, pues va a tener ciertas intenciones significativas, ¿sí? No solo es la variedad, sino también darle a veces un significado específico, despertar ciertas emociones o sensaciones en el espectador. Y el dibujante juega con estas significaciones de los ángulos de visión y de los planos. Bueno, y finalmente el concepto de formato, pues se refiere sobre todo al tamaño de cada una de las viñetas. ¿Qué espacio se le deja a una viñeta? Puede haber viñetas muy pequeñitas o viñetas más grandes, ¿sí? Y ese es el formato, según lo que el dibujante quiera destacar, ¿sí? Ahora bien, no olvidemos que una historieta siempre está basada en un guión y que quien hace la historieta, el que la piensa, el que la redacta, también va muchas veces a participar en la elaboración o en la elección del encuadre.
¿sí? A veces también puede ser que se le deje libertad al dibujante para que él sea quien decida el encuadre que le va a dar a esa viñeta en específico. Pero se da el caso, digo, de que el mismo narrador sea quien piense los encuadres para cada viñeta. Son muy importantes, ¿no? Y así como también el formato, ¿no? El tamaño para cada viñeta. Bueno, esos son, ahora vamos a ver cada uno de estos elementos con algunos ejemplos, algunos tipos de planos y algunos tipos de ángulos de visión, ¿sí? Los principales. Bueno, tenemos en primer lugar el plano general extremo o gran plano general, y este es una mirada, una perspectiva en la que se domina toda la escena, ¿sí? Le llaman gran plano general. Los personajes se ven así en la lejanía, porque lo importante es mostrarnos el contexto natural donde se lleva a cabo una escena, ¿sí? Eh, este sería el plano general. Entonces, aquí se nos dice que no importan tanto los personajes en ese momento, en ese plano, sino el contexto, la naturaleza, el lugar, es lo que más importa, y los personajes quedan enmarcados en ese contexto natural físico, ¿sí? Bueno, tenemos ahora un plano general que sigue mostrándonos, como se ve en la ilustración, sigue mostrándonos un panorama amplio en el que están incluidos los protagonistas de la viñeta y también parte del entorno físico que los circunda, pero aquí ya un poquito más cercanos a la vista del espectador, ¿sí? Y ya tienen más importancia, ya destacan en ese plano. Uh-huh. Bueno. Después pasamos a un plano entero, donde si se fijan y hacemos la comparación entre el primer plano general, el plano general y este plano entero, vamos de un mayor alejamiento hacia un mayor acercamiento. Y aquí vemos al personaje, dice, en todo su valor. El entorno ya no compite con el personaje. Ahora son y este tipo de planos son ideales para dar sensación de movimiento, dice, caminar o correr, entre otras. Aquí ya tienen relieve, ya tienen importancia los protagonistas, y ya no solo son un decorado o parte del decorado de la naturaleza o del entorno, sino ahora ya son quienes ocupan el lugar preponderante, el plano entero, cuerpo entero y con relevancia. Bueno, ahora vamos a un mayor acercamiento, y a este acercamiento le llaman plano americano, y este se refiere a un poquito, dicen que se tomaba de las películas norteamericanas que enfocaban al personaje desde la cabeza hasta casi las rodillas, y la razón era porque pues había que mostrar a cámara las pistolas que traía el vaquero, ¿no? Entonces, por eso hasta ahí, hasta ese lugar llegaba el plano, en el llamado plano americano. Uh-huh. Eh, otro plano muy similar al plano americano es al que también le llaman el plano medio, y este se define como el plano en el que se dibuja al protagonista desde la cabeza hasta el busto o la cintura, digamos, ¿sí? Cabeza a busto o un poquito más abajo a la cintura, ¿sí? No llega a las rodillas como en el plano americano, y pues nos sirve para darle también más realce al personaje, ¿verdad? Enfocarlo, pues sobre todo en la cara o en algún movimiento que haga con sus manos. Esto queda destacado al utilizar este plano. Bueno. Después tenemos el llamado primer plano, donde todavía el acercamiento es mayor y generalmente será al rostro del protagonista de la viñeta, pues para destacar algún gesto, alguna
movimiento de su rostro que denote algún tipo de emoción. Es muy importante este plano en ese caso donde se quiere destacar eso, las emociones de los personajes. Pero podemos ir aún más. En este llamado primerísimo primer plano, se va todavía más hacia el close-up, que le llaman en inglés, ¿verdad? Donde se enfoca un detalle específico de los protagonistas o de algún objeto. ¿Sí? Algunos incluso le dan por nombre detalle. ¿Sí? Vemos porque vemos a detalle los gestos o los relieves de un objeto, o simplemente se le destaca, si es un objeto, se le destaca al poner la atención sobre ese objeto en particular, ¿verdad? O bien en el caso de las figuras, las figuras humanas, sobre algún gesto o facción de su rostro, ¿verdad? En un momento específico de la historieta. Bueno, eso es lo relativo a los